Buenas chicos, mi nombre es Adrián Calderón y vamos a empezar hoy con el primer capítulo de esta nueva serie de nutrición básica. Vamos a empezar con el balance energético para que sepáis los conceptos básicos desde el principio, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con las calorías. No voy a hablar de la capacidad térmica de las calorías ni nada, nos vamos a quedar con lo más básico, que es una unidad de energía que básicamente cuando tú ingieres un alimento, ese alimento tiene X calorías y tú cuando estás haciendo cosas, es decir, o actividad física o simplemente escribir en una pizarra, fregar o viviendo, pues al final esas unidades de energía las usamos para todo. Pues teniendo esto claro, vamos a ver por qué bajamos de peso, subimos de peso o simplemente siempre estamos igual. Pues bien, a partir de ahora nos vamos a quedar con los conceptos básicos de que superávit es subir de peso, normo o normocalórica es quedarte en el mismo peso y déficit sería bajar el peso. Vale, sí, Adri, en plan, sí, me sé esas cosas, pero estoy igual. Al final, ¿por qué subo o por qué bajo de peso? Bien, al final tenéis que pensar que esto es una balanza, ¿vale? Al final somos las calorías que consumimos y las calorías que gastamos. Pues al final la balanza es bien sencilla. Si esta consumimos más de las que gastamos, entonces estaríamos en superávit. Si consumimos igual, la balanza se quedaría en medio, por lo tanto, ni subiríamos ni bajaríamos de peso, nos mantendríamos. Entonces nos quedaríamos en normocalórica. Y al final, pues la que te queda, si gastas mucho más de lo que consumes, al final acabas bajando de peso. Por lo tanto, estaríamos en déficit. Una vez visto las 4 cositas más básicas sobre la nutrición, vamos a ver cómo calcular las calorías consumidas y las gastadas. Porque si yo, por ejemplo, quiero subir de peso, pero no sé ni cuánto gasto ni cuánto consumo, al final la balanza no sabes para dónde tirarla. Entonces, vamos a verlo. Para saber en cuál estamos de las tres tenemos dos tipos, las fórmulas y el método 14. Este último básicamente es durante 14 días calcular todo lo que comes. Es decir, por ejemplo, si tu madre te pone mañana unas lentejas y pasado un plato de macarrones, pues no le vas a decir, oye, no, es que tengo que comer 14 días o durante el resto de mi vida lo mismo. No, tienes apps para meter esas comidas y que te calculen las calorías. Al final del día vas a tener tantas calorías y cada día vas a tener unas distintas. Por lo tanto, en 14 días vas a tener una media de, imagínate, de 2.500 calorías. Un día tienes 2.100, los fines, por ejemplo, tienes 3.000 y así sucesivamente. Ahí también te tienes que pesar todos los días para tener 14 pesajes al final de esas 2 semanas. Al final, igual que con las calorías consumidas, vas a hacer una media de cuánto pesas. Es decir, si por ejemplo el valor ha ido en alza, pues el primer día pesabas 65, el segundo 64,9, el tercero 65,2 y así sucesivamente. Y por ejemplo en el día 14 ya estás pesando 65,5 y ves que todos los valores han ido subiendo y tus calorías se han ido manteniendo igual, etcétera, al final vas a ver que con esa dieta y lo que estás consumiendo vas a estar en un superávit calórico. Este método lo recomiendo sobre todo para principiantes o que viva con sus padres o seas un chaval pequeño que todavía no se puede mantener económicamente y al final no le puedes decir a tus padres, porque todos hemos pasado por eso, de oye, quiero esta comida, quiero tal, no sé qué. Al final el método 14 es el más fácil para saber qué estás haciendo y para tener un progreso en tu día a día. Al final hay muchísimas fórmulas que puedes encontrar en internet, en aplicaciones. Yo lo que voy a hacer es darte la más sencilla y la más fiable para que puedas hacértela tú mismo. Al final la fórmula va a ser tu peso corporal por 22 si lo quieres calcular en kilogramos o bien por 10 si es en libras. Depende del país que seas, usarás una o usarás otra. Yo en mi caso siempre uso kilos, por lo tanto me quedaría con él. Pero este número es intocable, el único que varía al final es el peso corporal.
El resultado de esta multiplicación es tus calorías en reposo. Bien, ¿qué significa esto? Pues al final lo que os he comentado antes, las calorías de reposo es básicamente las calorías que necesitas para vivir. Pues al final estas calorías en reposo las tienes que multiplicar por tu factor de actividad. Y bien, ¿qué es ese factor de actividad? Pues al final el factor de actividad es aquel que depende de tu actividad laboral, de si entrenas o no entrenas y básicamente del NEAT. El NEAT es básicamente toda actividad que no sea ejercicio. Es decir, pues si vas a andar, por ejemplo, con tu perro, o friegas la casa, o bajas las escaleras del metro porque están rotas las mecánicas. Es básicamente todo movimiento que no desempeña ni ejercicio físico ni estar con tu actividad laboral. Bien, al final el factor de actividad que hemos comentado es un número del 1.3 al 2.2. Y bien, diréis, ¿por qué estos rangos tan amplios? Porque no tiene nada que ver multiplicarlo por 1 que por el doble de 1, básicamente. Al final, pensar que si yo, por ejemplo, trabajo en la construcción y además entreno 6 días a la semana, mi factor de actividad va a ser muchísimo más alto que alguien sedentario que por unas razones u otras no entrena y, por ejemplo, trabaja en una oficina. Pues al final, aunque pesemos lo mismo, las calorías no van a tener nada que ver, debido al gasto de uno y el gasto de otro. Vale, Adri, tío, pero ¿y entonces en qué me quedo? ¿En 1.3 o en 2.2? ¿Nos tenemos que ir a los extremos? No. Al final hay rangos también. Al final nos movemos en el 1.3 y en el 1.6 si, por ejemplo, es una persona sedentaria y entrena, por ejemplo, de 3 a 5 días a la semana. Por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina sentado con el ordenador y entrena 3 días, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Y su actividad que no es ejercicio, en este caso el NEAT, pues es relativamente baja. Va al súper a por la compra y poco más. Pues nos moveríamos en estos rangos. Nos moveríamos también del 1.5 al 1.8 si fuese ligeramente activo y entrenase pues los mismos días. Luego del 1.7 al 2 si ya es activo. No es súper activo, pero es activo, se va moviendo, entrena. Y para acabar nos moveríamos del 1.9 al 2.2 si en el caso que he puesto antes de que es súper activo, tiene una actividad laboral que desempeña el gasto de muchas calorías y también entrena sus días. Al final, si acabáis la fórmula, la seguís una semana y seguís o en superávit o en déficit y vosotros queréis cambiar, lo más probable es que te hayas equivocado aquí, porque subestimes o infravalores la actividad física que realizas. He de recalcar que también existe por debajo de esto, lo que pasa es que yo los he puesto así porque yo intuyo que harás algo de ejercicio físico aparte de tu actividad laboral y demás. Si no lo realizas, estarías por supuesto por debajo de estos. Como es súper difícil que aciertes a la primera, lo más fácil es que pruebes y después ajustes en base a esos resultados. Pues bien, una vez tenemos las calorías de reposo y nuestra actividad, vamos a multiplicar esto por esto y nos saldría igual a las calorías. Al final, esto es la normocalórica, es decir, ni subes ni bajas de peso, son tus calorías en mantenimiento. Pero, joder, Adri, entonces, si yo quiero subir, ¿qué hago? ¿Subo calorías y ya está? A ver, aunque voy a hacer posteriores vídeos mucho más complicados, nos vamos a quedar en el tip más fácil que es, vamos a jugar con unas 150 o 200 calorías para arriba o para abajo. Como tip muy principal, porque al final hay muchas veces que, por ejemplo, si un competidor tiene la prueba la semana que viene y tiene que bajar 5 kilos para entrar en ese peso, al final vamos a jugar con unas estrategias muy distintas. Por lo que recomendaría quedarnos con lo básico y en futuros vídeos ampliaré la información. Que sepáis que haré vídeos hablando de volúmenes, definiciones, de cuántas calorías subir exactamente para cada tipo de persona, si contar o no contar las calorías, si de verdad funciona o es mucho más fácil que todo esto. Al final este vídeo es solo de conceptos básicos. Primero quiero que os quedéis con lo básico, que es básicamente este primer episodio. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que se vea recompensado con likes y comentarios. Y nada, deciros que ha sido un placer, que nos vemos en el siguiente vídeo que trata sobre los macros. Va a ser súper interesante y nada, el domingo que viene lo tenéis.